El telón se alza sobre el vasto continente de Atorn, un mundo enigmático y lleno de maravillas. Este continente está regido por el poderoso imperio de la Santa Alianza, que extiende su dominio por toda la Tierra. La fe en la diosa lunar Elucia es la piedra angular de esta vasta civilización, guiando sus principios y creencias. Un nuevo orden continental ha sido establecido, y la paz parece reinar bajo la égida del imperio. Las artes divinas y la magia se entrelazan y fluyen por todo su territorio, siendo parte integral de la vida diaria. Bajo la luz de una luna brillante, un majestuoso castillo se alza en la distancia, reflejando el poder de este imperio. Sin embargo, el imperio tiene sus reglas estrictas, y los poderes no ortodoxos deben ser supervisados con sumo cuidado. Estos poderes deben ser prohibidos, no sea que fluyan hacia el mundo y encanten los corazones de las personas, sembrando el caos. Pero en lo profundo de las fronteras del imperio, en rincones tranquilos y lejanos del centro del poder, la luna se tiñe de un rojo ominoso, sugiriendo misterios ocultos. Allí, antiguos secretos olvidados y leyendas del despertar de antiguos linajes permanecen ocultos, esperando el momento de revelarse. Mientras tanto, en un bosque frondoso bañado por la luz del sol, algo se mueve sigilosamente entre la maleza, preparando la escena para un encuentro inminente. De repente, un enorme jabalí salvaje emerge de los arbustos, revelando que el joven Richard lo ha capturado en su ingeniosa trampa, al que ha llamado Pirú. El jabalí, sorprendido, cae en la trampa del joven, que se activa con un fuerte ruido entre la maleza. Con ojos desorbitados y una expresión de puro pánico, el jabalí forcejea, intentando liberarse de su infortunado destino. El jabalí cae por la ladera, emitiendo un grito desgarrador, mientras el valle y las casas del pueblo se divisan a lo lejos. Es Richard, un niño de cabello blanco que ha tendido la trampa, y con una sonrisa, exclama que su presa ha caído en el cebo. Richard se acerca al jabalí atado, orgulloso de su captura y aliviado de haberlo atrapado finalmente. Con una alegría inocente, Richard se ríe mientras se dirige al jabalí, al que llama cariñosamente su gran pata de cerdo. De repente, un dardo o flecha surca el aire a gran velocidad, rompiendo la tranquilidad de la escena. La flecha impacta directamente en el jabalí, causándole una herida y dejando a Richard visiblemente sorprendido y confundido. Un grupo de jóvenes se revela. Uno de ellos, con una sonrisa burlona mientras tensa su arco, proclama que la presa ahora les pertenece. Richard se gira furioso, reclamando a los intrusos que le han robado a su Pirú, su preciada presa. El líder del grupo, un joven agresivo con una cicatriz en la mejilla, se burla de Richard, preguntándole cómo es posible que sea un robo si él mismo disparó al jabalí. Insiste en que todos los presentes pueden testificarlo. Con una mirada astuta, Richard refuta al agresor. Observa que esa mañana solo llevaban consigo trampas para animales pequeños, lo que hace imposible que hubieran capturado un jabalí de ese tamaño. Richard argumenta que los cazadores experimentados saben que ese tipo de trampa, exhibida por uno de los agresores, solo se usa para conejos, no para un jabalí salvaje. Con su lógica, Richard cuestiona a sus acosadores. Si sabían que él solo cazaba conejos, ¿por qué lo siguieron hasta aquí para disparar a su jabalí? El líder de la pandilla, un joven con una cicatriz en la mejilla, se enfurece al sentir que las palabras de Richard insinuaban que estaban allí para robar su presa. Otro miembro de la pandilla interviene, diciendo al líder que no pierda el tiempo discutiendo, afirmando falsamente que su compañero, Pirú, fue quien abatió al jabalí. Richard, indignado, protesta con fuerza, alzando la voz para declarar que la presa fue capturada por su propia trampa y acusa a los otros de excederse. El líder, con creciente impaciencia, recurre a insultos personales, denigrando a Richard por ser un bastardo sin padre que lo enseñe. En el suelo, Richard es agredido, mientras otro de los matones se burla de él, diciéndole que no se crea tan inteligente por leer libros y saber poner trampas pequeñas. El agresor enfatiza brutalmente su filosofía. Para ellos, el puño es la única verdad y el único medio para imponerse. Con una mirada amenazadora, el líder se cierne sobre Richard, desafiándolo con una pregunta cargada de violencia. ¿Se atreve a resistir? Richard, tendido en el suelo y visiblemente herido, sigue mostrando una férrea determinación, afirmando con voz débil que la presa es claramente suya. La resistencia de Richard solo agrava la situación, pues su desafío inquebrantable provoca más agresiones, siendo golpeado sin piedad. Un golpe final lo eleva en el aire, mientras el agresor, con desprecio, reitera el insulto sobre su padre ausente, culminando el brutal ataque por ahora. Con el jabalí aún en el suelo, el líder de la pandilla, con una flecha en su arco, le pregunta a Richard si se someterá, insinuando que la confrontación está lejos de terminar. A pesar de estar herido y en el suelo, Richard sigue negándose a ceder,
su rostro muestra la ira y la determinación de no rendirse. Richard levanta la vista, con los ojos llenos de rabia y lágrimas, y grita que la presa es suya, reiterando su derecho sobre el jabalí. El líder de la pandilla, con una expresión de pura malicia, ordena a sus secuaces que lo golpeen, declarando que asumirá la responsabilidad incluso si muere. Richard es brutalmente golpeado, las hojas y la tierra vuelan alrededor, simbolizando la violencia desatada sobre el joven. Más tarde, bajo la luz de la luna llena, Richard ha logrado regresar a casa. Un lamento escapa de sus labios, evidenciando el dolor que sufre. La madre de Richard, una mujer de cabello blanco, limpia sus heridas con un hisopo, mientras le pregunta con preocupación qué le ha pasado. Richard intenta ocultar la verdad, diciendo que solo se hirió mientras cazaba el jabalí. La madre de Richard le regaña suavemente, recordándole que ella le pidió cazar el jabalí para su banquete de cumpleaños y que no debe esforzarse demasiado. Richard se queja de dolor mientras ella cura su mejilla. Con un suave resplandor verde, la madre de Richard utiliza un arte divino para curarlo, pidiéndole que no se mueva y que aguante un poco el dolor. Desde arriba, se observa a la madre de Richard, quien le dice que debe ser más cuidadoso. Richard responde que ya no es un niño, que tiene 10 años y la capacidad de cuidar de las cosas en casa. Richard muestra con orgullo cómo una pequeña herida como la suya se ha curado completamente, haciendo alarde de su fuerza infantil. Su madre, con una sonrisa afectuosa, recuerda que este niño siempre ha presumido de su fortaleza desde pequeño. Observando a su hijo, la madre de Richard sonríe con ternura, pero enigmáticamente. Reflexiona sobre lo rápido que ha pasado el tiempo. Su pequeño Richard ya tiene 10 años. Al ver la resiliencia en sus ojos, decide que ha llegado el momento de revelar un secreto largamente guardado. Con una mirada profunda y una expresión resuelta, la madre de Richard decide que es hora de revelarle un secreto crucial, un ritual especial que lo cambiará todo. La madre de Richard, sujeta una tetera con una energía mágica, pregunta a su hijo si siempre ha deseado usar las artes divinas como ella, y luego, con una sonrisa, le dice que hoy puede enseñarle. Richard reacciona con una mezcla de sorpresa y esperanza. Richard, con los ojos bien abiertos y una expresión de asombro y emoción, apenas puede creer lo que escucha, preguntando si es en serio. Su madre, con una sonrisa afectuosa, le asegura que sí, preguntándole cómo podría mentirle a él y revelando que será su regalo de 10º cumpleaños. Llenándose de una alegría desbordante, Richard exclama con entusiasmo: ¡genial! Quiero aprender. Con una determinación feroz y las imágenes de sus acosadores superpuestas, Richard afirma que al aprender, ya no será intimidado tan fácilmente, mostrando su motivación para adquirir poder. Su madre le advierte a Richard que no se alegre tanto todavía, explicando que aprender las artes divinas no es un asunto sencillo, y que requiere una comprensión más profunda. Le revela que en el continente de Atorn, no todos pueden usar las artes divinas, y que la Iglesia controla estrictamente su herencia. El propósito de la Iglesia es clasificar los poderes no ortodoxos, como las sombras y los demonios, como tabúes, y así prohibirlos. Esta prohibición busca evitar que los poderes malignos pongan en peligro el mundo, una amenaza que se cierne con formas oscuras y amenazantes. Es por eso que no te he enseñado las artes divinas todo este tiempo, Richard. Por un lado, no quería que estuvieras en riesgo, y por otro lado, para usar las artes divinas, hay un requisito previo, lo que deja a Richard intrigado, preguntándose cuál será esa condición. Con una mirada decidida en sus ojos y sus pensamientos escritos, la madre de Richard decide que es el momento de desvelarle un secreto y un ritual especial que aguardaba. La madre de Richard, que usa un poder mágico para levitar una tetera, le pregunta si siempre ha esperado poder usar las artes divinas como ella, y al ver la sorpresa de su hijo, le dice que hoy podrá enseñar. Los ojos de Richard se abren de asombro y emoción, apenas creyendo lo que oye, y pregunta con incredulidad: ¿de verdad? Su madre, con una sonrisa, le asegura que es verdad y le dice que cómo podría mentirle. Luego, le revela que este será su regalo de 10º cumpleaños. Lleno de euforia, Richard grita con entusiasmo: ¡genial! Quiero aprender, mostrando su felicidad y determinación. Con un rostro que refleja una determinación inquebrantable, y las imágenes de sus acosadores sutilmente visibles, Richard expresa su deseo de aprender para no volver a ser intimidado fácilmente. Su madre le advierte a Richard que no se adelante, recordándole que aprender las artes divinas no es algo sencillo y requiere más que un simple deseo. Ella explica que en el continente de Atorn, no cualquiera puede usar las artes divinas, y que la Iglesia ejerce un estricto control sobre su herencia. El propósito principal es catalogar y prohibir poderes no ortodoxos, como las sombras y los demonios, tratándolos como tabúes.
Todo esto para prevenir que poderes malignos pongan en peligro el mundo, una amenaza que se cierne con una figura demoníaca y ojos rojos. De vuelta en su casa, la madre de Richard le explica que por eso no le ha enseñado las artes divinas antes, ya que no quería ponerlo en riesgo. Continúa diciendo que, además, existe un requisito previo para usar las artes divinas, dejando a Richard con la intriga de saber cuál es esa condición tan importante. En el ático, la madre de Richard le muestra un libro polvoriento, el supuesto requisito previo para las artes divinas. Richard se muestra decepcionado, esperando algo más emocionante, pero su madre revela que es la sagrada escritura de la diosa lunar Elucia. La madre explica que el libro contiene 7 historias únicas de artes divinas de la diosa y que el antiguo lenguaje que Richard usó proviene directamente de él. Richard confiesa que, aunque leyó todos los libros del ático hace mucho tiempo, solo recientemente ha comenzado a comprender parte del contenido de ese libro en particular. Su madre, con sorpresa y una sonrisa orgullosa, explica que el texto del libro no es para que cualquiera lo entienda, sino solo para aquellos reconocidos por la diosa, que tienen la cualificación para comprenderlo y usarlo. Con solemnidad, su madre le dice a Richard que ha sido elegido por Elucia, lo que lo llena de asombro. Ella le confirma a Richard que, dado que la diosa lo ha reconocido, esta noche será el momento de completar ese ritual especial, mientras la luz sagrada inunda el ático. Richard se arrodilla y reza en el centro de un círculo mágico. Su madre declara que usará la iluminación de las artes divinas como su regalo de 10º cumpleaños. Richard mira con expectación mientras su madre explica que entrará en el salón de la diosa Elucia para recibir la iluminación sobre su destino. Richard es envuelto por una luz dorada brillante, transportándose a un espacio etéreo, reflejado por la luz que entra por los grandes ventanales. Con una expresión seria y concentrada, su madre le insta: «Ve, Richard. Escucha con atención, hijo mío». Envuelto en una intensa luz, Richard flota con el libro que ahora resplandece con energía, mientras su madre le instruye que se prepare, pues muy probablemente se encontrará con 2 o 3 opciones. Con el brillo dorado envolviéndolo por completo, Richard escucha las últimas palabras de su madre, un consejo crucial que resonará en su mente: presta atención a la voz de la diosa. Sigue la elección de tu corazón. Los ojos de Richard brillan con un asombro intenso mientras percibe una nueva realidad, una sensación de esto que lo invade por completo. Se encuentra en un vasto y etéreo salón de Elucia, un lugar místico de pilares azules y energía dorada, un escenario digno de la diosa. Flotando en este espacio divino, Richard mira a su alrededor, confuso y maravillado, preguntándose: ¿dónde estoy? De la nada, una voz misteriosa resuena, preguntándole directamente: ¿quieres más poder? Richard, sobresaltado, cuestiona: ¿de quién es esta voz? La voz responde con calma que quién soy no es importante, sugiriendo que Richard la imagine como la otra mitad oculta en lo más profundo de su corazón. Repentinamente, una explosión de energía dorada envuelve el espacio, señalando que algo trascendental está a punto de ocurrir. Los ídolos de poder, estatuas resplandecientes, comienzan a manifestarse alrededor de Richard, anunciando que todos han despertado. Más de estos antiguos ídolos emergen de la luz, revelando su majestuosidad y preparando el escenario para una elección fundamental. Richard se encuentra rodeado por una constelación de ídolos, y la voz le indica con autoridad: comienza tu elección. Richard, con una expresión de asombro y realización, comprende que esto es lo que mencionó mamá, dándose cuenta de la magnitud de la situación. Entre los ídolos resplandecientes, uno se destaca y se presenta ante Richard. Es el ídolo de arte divina, iluminación, representado como una figura clásica que sostiene un orbe, irradiando una tenue luz. Richard mira este primer ídolo con curiosidad y duda, murmurando: iluminación, dices, mientras su mente comienza a considerar el significado y las implicaciones de esta primera elección ofrecida. El siguiente ídolo de arte divina que se le presenta a Richard es el de curación, una mano extendida con energía sanadora. Luego, aparece el ídolo de arte divina de sanción, o castigo, una figura con un gesto imponente, listo para imponer justicia o retribución. Otro ídolo se revela, el del armamento de luna plateada, una figura que porta un arma, indicando poderes de combate o defensa. Richard observa el ídolo de juicio, una figura con balanzas, que sugiere habilidades para discernir la verdad o administrar la ley. El último de los 6 es el ídolo de previsión, o precognición, una figura que evoca protección o la capacidad de ver el futuro, tal vez de la mano de un niño. Richard se da cuenta, sorprendido, de que no hay 2 o 3 opciones, como le había dicho su madre, sino 6, lo que aumenta su confusión ante la elección. La voz resonante le ordena: elige. Richard se siente abrumado,
preguntándose, ¿cómo debo elegir? Con una mirada profunda y pensativa, Richard admite para sí mismo que no ha comprendido del todo la situación y se pregunta cuál de las 6 artes divinas necesita realmente. En su mente, revive el cruel recuerdo de haber sido golpeado por los matones, un evento que alimenta su anhelo de poder y protección. La imagen de sí mismo herido se mezcla con su profunda aspiración. Quiero volverme más fuerte. Recuerda a su madre curando sus heridas, y con la imagen de ella en mente, su motivación se cristaliza, para ser capaz de proteger a mi madre. Un libro, quizás el mismo que le mostró su madre, brilla con una luz esperanzadora mientras Richard, impulsado por sus recuerdos y la frase de su madre, declara con firmeza, y crecer para ser un verdadero hombre. El recuerdo de las palabras de su madre, esa frase, resuena en la mente de Richard, y su rostro sonriente se le aparece, guiándolo. Richard recuerda las sabias palabras de su madre, hijo mío, ve y sigue la elección de tu corazón, que le dan la fuerza y la claridad para tomar su decisión. Con sus ojos brillando intensamente con determinación, Richard declara con convicción, lo entiendo, habiendo encontrado el camino de su corazón. Richard, rodeado de energía mística, alza la voz con decisión y proclama, quiero, sabiduría, eligiendo el poder que anhela. Con el rostro lleno de determinación, Richard enfatiza su elección, deseando la sabiduría para convertirme en un verdadero hombre. La voz misteriosa responde con aprobación, entendido. El ídolo de la sabiduría se ilumina, confirmando la elección de Richard. La voz explica que, siguiendo su elección de sabiduría, el edicto divino revelará un séptimo ídolo, uno que está más allá de los 6, pero intrínsecamente conectado a ellos. Richard observa como una gigantesca y etérea figura, el misterioso séptimo ídolo, comienza a formarse entre la brillante energía azul. Con una mirada de asombro y quizás algo de temor, Richard presencia la manifestación de lo que parece ser el inicio de un arte divina e inesperado. El séptimo ídolo se revela en toda su oscura y majestuosa gloria, desvelando su nombre, el lado oscuro de la luna. Richard se queda sin palabras, procesando el impactante nombre del arte divina recién revelado, oscuro, lado de la luna. El imponente ídolo angelical y oscuro, bañado en una mística luz azul, se yergue completo, marcando la culminación del ritual de Richard y el inicio de su nueva y sorprendente habilidad. Con el pelo blanco y ojos cian, Richard extiende su mano, rodeado por una energía azul brillante, mientras una voz resuena, el equilibrio del mundo dicta que cada ganancia tiene un precio. Bajo la enigmática luz de una luna creciente, la silueta de un joven se alza, extendiendo su brazo hacia el cielo. La voz continúa preguntando, entonces, para obtener una habilidad inesperada, ¿qué precio tendrás que pagar? Mientras Richard, con el cabello blanco, se arrodilla sosteniendo un libro abierto, su madre, de cabello blanco, lo observa y le toca el hombro. Una energía azul emana de ellos, marcando el inicio de un ritual trascendental. Una vista aérea muestra a Richard y su madre en medio de un círculo mágico de energía azul que se forma en el suelo, con el libro aún abierto, mientras el ritual continúa y sonidos etéreos llenan el aire. La madre de Richard, con una expresión de preocupación, lo mira fijamente y pronuncia su nombre con inquietud. Richard. Una mano, probablemente la de su madre, se acerca al hombro de Richard mientras una intensa energía azul brota de su cuello, acompañada de un gruñido gutural. La transformación está en pleno desarrollo. La madre de Richard reacciona con una expresión de horror y sorpresa extrema. Sus ojos se abren de par en par ante lo que presencia. El ritual alcanza su clímax cuando Richard se transforma en una amenazante criatura de sombra. Su madre lo mira con pavor, exclamando, «¡Una criatura de sombra!». Tras los sucesos del capítulo anterior, un ojo con un iris brillante y complejo se abre en un vacío místico, marcando el inicio del despertar de Richard. Tras los eventos traumáticos, Richard se encuentra en un espacio místico y etéreo, flotando sin peso mientras un orbe brillante y corrientes de energía azul lo rodean, un despertar que lo sumerge en el vacío. Richard está flotando en un espacio etéreo, rodeado de líneas de energía azul brillantes, mientras su nombre resuena a su alrededor. El rostro de Richard muestra sorpresa y confusión, sus ojos brillan mientras las líneas de energía continúan envolviéndolo. Mientras Richard cae, una figura sombría parece arrastrarlo, y se escucha un grito desesperado. «¡Hijo mío!». Richard cae precipitadamente a través de un torbellino de fragmentos y escombros, como si un mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Con una expresión de dolor y confusión, Richard yace en el suelo, preguntándose, ¿cómo pudo pasar esto? Pensar que sería. Richard, aturdido, mira hacia arriba a una amenazante criatura sombría que lo acecha, con el pensamiento de que esto ha sucedido,
durante la iluminación de Elucia. En un torbellino de pensamientos, Richard reflexiona que una persona verdaderamente poderosa también debe poseer sabiduría. Luego, se pregunta si todo esto no está relacionado con Elucia, y la pregunta resuena en su mente: ¿quién te enseñó este idioma antiguo? Con una expresión de determinación, Richard se prepara para la acción, con el pensamiento que culmina en un «sino que» impactante. Un primer plano revela el ojo de Richard, lleno de una intensa determinación y un brillo azul penetrante. Un pie se planta firmemente en el suelo, simbolizando la resolución y el comienzo de una nueva acción. Elucia, con su largo cabello blanco, se enfrenta a una figura sombría en una ráfaga de energía verde. Este enfrentamiento es parte de la visión de Richard o un recuerdo de la lucha de Elucia contra las criaturas de la sombra. La figura de cabello blanco, envuelta en energía luminosa, combate con ferocidad contra una entidad oscura, mostrando la intensidad de la batalla o la visión de Richard. Una mano emite una potente energía verde mientras se acerca a una masa oscura, con el texto revelando una Divine Technique Prediction, indicando un poder mágico formidable en juego. Elucia, con sus ojos azules intensos y orejas puntiagudas, se concentra en un libro abierto, lanzando un hechizo con energía verde y el grito de Initiate, preparándose para un ritual o una protección vital. Richard, en silueta, cae a través de un vacío arremolinado, rodeado de figuras sombrías y amorfas, mientras un orbe brillante irradia luz sobre él, simbolizando su traumático despertar y la afluencia de criaturas de la sombra. Richard percibe la presencia de una Truly a Shadow Creature a su alrededor, intensificando la sensación de amenaza durante su despertar en el éter. Richard flota o cae, desorientado y dolorido, mientras las formas oscuras y las líneas de luz azul lo envuelven. Alguien sigue llamando su nombre, Richard, en medio de su caótico viaje. Richard se lleva las manos a la cabeza, sufriendo un intenso dolor, con el lamento My head hurts so much. Mientras la energía verde parece desvanecerse, indicando su regreso a la conciencia después del despertar. Elucia, en su verdadera forma con orejas de elfo, se arrodilla junto a una silla mientras Richard permanece sentado en el suelo, ambos envueltos en una niebla etérea de color azul, marcando el momento en que Elucia lo atiende tras su despertar. Richard mira hacia Elucia mientras ella afirma, There can be no mistake, explicando la gravedad de la situación y la inevitable amenaza que se cierne sobre ellos. Elucia le revela a Richard que las caóticas criaturas de la sombra ya han alcanzado el dominio de la diosa de la luna, detallando la inminente invasión que él ha atraído. Con una expresión grave y preocupada, Elucia continúa explicando la compleja naturaleza del mundo de magia, entre planos, enfatizando la amenaza interdimensional de estas razas de sombras y cómo operan, extendiendo sus garras por el cosmos. Elucia explica a Richard que existen innumerables razas de sombras que deambulan entre los planos, como se ve en esta impactante imagen de un cuerpo celeste rodeado de energía cósmica y figuras sombrías. Ella continúa su relato, mostrando cómo esta fuerza maligna extiende constantemente sus garras, tratando de corromper cada plano al que puede llegar, visualizado como energía oscura y tentacular que se propaga por el espacio. Elucia revela el peligro ancestral, explicando que, lamentablemente, hace mucho tiempo, en el continente de Aeten, los restos de ese poder oscuro ya habían llegado, mientras una ominosa esfera oscura se cierne ante un fondo estelar. Elucia detalla cómo las criaturas de la sombra utilizan la energía caótica de los seres vivos como sustento, y cómo el poder mágico es uno de sus alimentos más deliciosos, representado por una criatura demoníaca con ojos verdes brillantes sosteniendo una esfera oscura. Continúa explicando que, a través de medios seductores, distorsionan las mentes de aquellos con poder mágico y fe en técnicas divinas, convirtiéndolos en portavoces para difundir su caótico poder oscuro y corromper más vidas, mientras una figura humana diminuta cae bajo una criatura gigante en un paisaje de luna roja. Elucia concluye el recuento histórico, describiendo cómo, con el tiempo, el gran sacerdote y los guerreros fallaron, la sangre tiñó la tierra y la civilización terminó. Solo con el nacimiento de una nueva era y los esfuerzos conjuntos de la Alianza Sagrada y la Diosa de la Luna, lograron finalmente hacer retroceder a las fuerzas de vanguardia de las criaturas de la sombra que habían invadido el continente de Aeten. Elucia expresa su profunda consternación con un pensamiento angustiado, nunca pensé. Mientras se muestra abatida y con el cabello blanco cubriendo parcialmente su rostro. Con dolor, Elucia reflexiona sobre el presente, muchos años después, hoy. Elucia también sería contaminada. Su rostro se mezcla con una imagen etérea de Richard, lo que sugiere su preocupación por él y la posible transmisión de la corrupción. Elucia revela la cruda verdad a Richard,
ahora ha sido marcado por esas aterradoras vidas sombrías como una de las coordenadas y anclajes para su próxima invasión, convirtiéndose en un faro para ellos, una imagen que se acompaña de un faro rodeado de figuras sombrías alienígenas. Con un semblante sombrío, Richard escucha como Elucia le advierte sobre su futuro. Si las cosas continúan así, solo quedan dos posibles resultados para Richard. Elucia, con una expresión seria, detalla la primera y terrible opción. Richard podría ser destruido por un conflicto de energía violento. Finalmente, Elucia revela el segundo y aún más horrendo destino para Richard, o ser poseído por la criatura de la sombra más poderosa, perdiendo permanentemente el control de su cuerpo, mientras el rostro de Richard se ilumina con una luz azul inquietante, reflejando el horror de la situación. Mientras la luna llena brilla en la noche, Elucia se pregunta con angustia, ¿es esto el castigo de Elucia? Lamentándose por la situación de Richard. Elucia continúa su monólogo interno, pensando en su pasado, si todavía fuera la gran sacerdotisa de Elucia, mientras la vemos en el exterior de una casa, a través de sus ventanas. Con una expresión de determinación, Elucia se lamenta, la iluminación no se habría mutado, pensando en las consecuencias de su pasado y la situación actual. Elucia toma una decisión firme, no puedo permitir esto. Todo es porque no pensé lo suficiente y puse a Richard en peligro, moviéndose con urgencia. Desesperada, Elucia busca frenéticamente algo en la habitación, preguntándose, ¿dónde está? Mientras revuelve objetos. Elucia finalmente abre un cajón y exclama, lo encontré, revelando un antiguo pergamino y una pluma, los objetos que buscaba con tanta desesperación. Elucia observa el pergamino con una expresión seria, recordando que aunque han pasado 10 años, lo que sugiere la importancia y la antigüedad del objeto. Sosteniendo el pergamino que brilla con energía verde, Elucia evoca el pasado, la persona que fue capaz de destruir la corte real élfica entonces, lo que insinúa su propia historia o la de Goden y el poder del objeto. Con el rostro iluminado por la magia, Elucia cree firmemente que esa persona debería poder tratar con la vida sombría, confiando en el poder de la invocación. El pergamino revela la clave, el canto mágico de Isaiah Satan Tolia Akmons Elam, el nombre que Elucia invoca para contactar a Goden. El ritual de Elucia culmina en una explosión de luz dorada, un fulgor mágico que irrumpe en la escena para convocar el poder latente. Desde la espalda de Elucia, se ve como la luz ardiente, símbolo de ese nombre ancestral escrito con poder mágico, ha tocado la ley para transmitir el llamado a su dueño, Goden, sentando las bases para una conexión vital entre pasado y presente. Elucia observa a Richard, cuyo ojo derecho permanece en la sombra mientras el izquierdo resplandece con un azul vibrante, reflexionando sobre si esta transformación es lo que para ellos percibirán su poder. La escena retrocede al pasado, hace 11 años, a un entorno rocoso y oscuro. La voz de Goden, el padre de Richard, asegura, aún debería ser relativamente seguro aquí, mientras pronuncia con preocupación el nombre de Elaine. Goden, un guerrero de cabello oscuro y fuerte complexión, se sacrifica para proteger a Elaine, su esposa embarazada y de cabello blanco. No nos queda mucho tiempo. Déjame a los perseguidores, tú debes sobrevivir, le insta mientras ella, angustiada, suplica, no. Elaine, con el rostro lleno de desesperación, intenta detener a Goden, no puedo dejarte ir solo, aferrándose a él, sin querer abandonarlo a su suerte. Con un grito urgente, Goden la empuja, implorándole, Elaine, no hay tiempo, cuida bien a nuestro hijo, suplicando por la seguridad de su familia. Elaine, con lágrimas en los ojos, solo puede balbucear, pero, mientras se aferra al lugar donde su hijo crece, consumida por la impotencia y el dolor. Goden se aleja, con la determinación de proteger a su familia grabada en cada palabra. Él es el futuro de la familia Akmons, un hombre con la estirpe de un demonio. Le confiero este apellido. Mientras el destello de su magia se enciende, Goden le hace una última petición a Elaine. Espero que un día puedas decirle mi nombre como su padre Goden Isaiah Satan Tolia Akmons. Críalo para que sea un verdadero hombre. Una explosión de luz dorada envuelve a Goden, mientras invoca, préstame el poder de la ceguera, un hechizo para cubrir su retirada o detener a sus perseguidores. De vuelta en el presente, Elucia, rodeada de un halo dorado de magia, lamenta a Goden, he vivido aislada con nuestro hijo aquí durante 10 años. No esperaba que tú y nuestro hijo os conocierais de esta manera. Mientras el hechizo protector envuelve a Richard, Elucia extiende su mano, implorando con una mirada de urgencia, él te necesita, una súplica desesperada a Goden para que acuda en ayuda de su hijo, sentando las bases para la intervención de Goden. En un estallido de luz dorada, Elucia lanza un poderoso hechizo protector sobre Richard, en el nombre del gran sacerdote fuera,
disipando la influencia de las criaturas de la sombra que lo acosaban y permitiéndole finalmente encontrar la paz. Tras el hechizo protector de Elucia, Richard despierta en sus brazos. Con alivio, Elucia suspira. «Ah, estás despierto», mientras Richard la mira con su ojo azul vibrante. Richard se lleva las manos a la cabeza, dolorido y confuso. «Me duele mucho la cabeza». «¿Qué pasó?» Recuerda haber visto la luna llena y entonces. Elucia lo calma. «Ya está bien, Richard». Richard mira a Elucia, sus ojos abiertos de asombro. Exclama «Ah», y luego «Mamá, tú», al ver la verdadera forma de su madre con sus orejas de elfo. Elucia sonríe dulcemente a Richard, revelando sus orejas puntiagudas, y le explica con calma: «No hace falta sorprenderse, así es como mamá luce originalmente». Richard le cuenta a Elucia su experiencia de despertar. «Así, elegí sabiduría. Luego, apareció la séptima estatua de la diosa. Finalmente, admite que después de eso, mi impresión se volvió cada vez más vaga». Con una expresión pensativa, Richard prosigue: «Pero vagamente aún recuerdo. Fui llevado a otro espacio. La sensación allí era completamente diferente a la de antes». Richard describe el vacío de su despertar: «Opresivo. Silencio mortal. Un orbe gigante parecido a la luna, que solo dejó una sentencia. Y así como la parte frontal y trasera de la luna, obtuvo sabiduría, y la verdad detrás de la sabiduría». Elucia, con sus orejas de elfo y cabello blanco, mira a Richard con asombro y pregunta: «¿Verdad?». Su expresión denota una profunda curiosidad por esta habilidad única. Elucia reflexiona: «Nunca he oído hablar de una habilidad como verdad existiendo en la iluminación». Luego, añade: «Aunque mi conciencia estaba un poco borrosa en ese momento. Recuerdo esta frase muy claramente». Con la mano en la barbilla y el rostro pensativo, Elucia medita sobre el significado de lo que Richard ha obtenido. ¿Verdad? ¿Podría ser? Atando cabos sobre esta misteriosa habilidad. Los ojos de Elucia se entrecierran con una sabiduría renovada, una chispa de comprensión iluminando su mirada mientras asimila las implicaciones de la verdad de Richard. Ha llegado a una realización crucial sobre el futuro de su hijo. Mientras Richard se pone de pie, el rostro de Elucia permanece velado, pero su mente no descansa. Richard comenta su recién adquirida habilidad más clara para entender el mundo, sin saber que su madre ya ve un futuro aún más profundo y peligroso, un futuro en el que sus sentidos no solo se agudizarán, sino que revelarán secretos que van más allá de su comprensión actual. Richard mira hacia arriba, sus orejas élficas reveladas, sintiendo su cuerpo mejorado. Puede ver más allá de la ventana y escuchar los movimientos con mayor claridad, una señal de sus sentidos agudizados. Elucia recuerda el pasado, una imagen de Goden abrazando a Elaine, mientras una voz resuena en su mente: «Él es el futuro de la familia Ackmons, un hombre con la estirpe de un demonio», revelando el linaje de Richard. Elucia, con sus penetrantes ojos azules y orejas élficas, se sumerge en una profunda contemplación, sus pensamientos ocultos tras un silencio elocuente mientras procesa las implicaciones del despertar de Richard y su herencia. Elucia se dirige a Richard, quien permanece en la penumbra, tranquilizándolo: «Muy bien, Richard, no necesitas pensar tanto ahora». Con alivio, añade: «Es suficiente con que estés de vuelta a salvo», mostrando su preocupación maternal. Richard la mira expectante mientras Elucia le anuncia: «Pero hay algo que mamá necesita contarte», preparando el terreno para una importante revelación que cambiará la percepción de su hijo. Con una mirada seria y penetrante, Elucia le dice a Richard: «Richard, ya tienes 10 años». Y continúa: «Creo que tienes derecho a saber», marcando el momento para confesarle un secreto guardado por mucho tiempo. Con una sonrisa inocente y una pizca de humor, Richard le pregunta a su madre: «¿Mamá preparó también algún regalo de cumpleaños?», ofreciendo un breve respiro antes de la inminente verdad. Elucia, con una expresión grave y determinante, pronuncia las palabras que cambiarán todo para Richard: «Es tu padre», revelando la existencia de Goden. La noticia golpea a Richard, quien solo puede exclamar con una mezcla de sorpresa e incredulidad, su rostro reflejando el impacto de la revelación. Richard, aún asimilando la noticia, piensa: «Mi padre no está». Elucia interviene, disculpándose: «Lo siento, Richard, por habértelo ocultado durante tanto tiempo», mientras él se aferra a la última esperanza de su recuerdo. Elucia, con una expresión de tristeza y determinación, aclara la verdad a Richard: «Tu padre no ha muerto», confirmando que Goden sigue con vida. La noticia golpea a Richard, que había asumido lo peor. Con una mezcla de arrepentimiento y una ligera sonrojo,
Elucia suplica, por favor, perdona a tu madre, explicando que sucedieron demasiadas cosas, y no tuvimos más remedio que ocultarte esta verdad hasta ahora. Su voz se suaviza con esperanza, mientras un plan para reunirlos parece gestarse. Elucia, con una expresión de esperanza, le asegura a Richard que tan pronto como estés dispuesto, creo que lo verás muy pronto. Luego revela que la persona que envió debería llegar pronto, insinuando que Goden está activo y enviando un mensajero. Richard mira a Elucia con una mezcla de sorpresa y curiosidad, sus ojos azules destacando. Exclama madre, tú, mientras ella le pregunta directamente, ¿quieres ver a papá? Richard responde a Elucia, condicionando su deseo, Richard, tanto como mamá quiera verlo, mostrando su apego y el respeto por el deseo de su madre. Con una expresión de determinación, Richard afirma, entonces yo también quiero ver a papá, sellando su decisión de conocer a Goden, impulsado por el deseo de su madre. Una lágrima de alivio y felicidad recorre el rostro de Elucia mientras una sutil sonrisa se dibuja en sus labios, aliviada por la decisión de Richard. Elucia abraza tiernamente a Richard, diciéndole con dulzura, gracias, hijo mío, compartiendo un emotivo momento de unión familiar. La imagen evoca un recuerdo o un eco del pasado, mostrando a Goden y Elaine en un abrazo íntimo, un momento de amor que subraya el vínculo familiar que Elucia y Richard ahora buscan restaurar. Mientras Elucia abraza a Richard, su expresión se torna melancólica. Piensa, pero tal vez. Al igual que Goden entonces, y con una preocupación palpable, concluye, el tiempo que me queda para protegerte se está acabando, presagiando un peligro inminente. Un salto temporal marca la llegada de unos días después. La escena se traslada a un tranquilo campo rural donde los agricultores trabajan, creando una atmósfera de paz antes de la tormenta. La paz es abruptamente interrumpida por el sonido de cascos de caballo patá pisoteando los cultivos, mientras un granjero en el fondo se vuelve con una expresión de alarma, anunciando una invasión inesperada. Dos granjeros, con el rostro marcado por la confusión y la aprehensión, observan con recelo la irrupción, preguntándose, ¿quién entró al pueblo? La llegada de los desconocidos siembra el miedo en la aldea. Un granjero, con los ojos desorbitados por el terror, balbucea, esos son. Al reconocer la imponente fuerza invasora, cuyo estruendo ya resonaba por todo el campo, dejando un presagio ominoso para el final del capítulo. La caballería pesada, con sus armaduras imponentes y rostros ocultos bajo los yelmos, irrumpe en la tranquilidad del campo, anunciando una amenaza inminente. El granjero, aterrorizado, exclama, caballería pesada, y se pregunta, lleno de pánico, ¿por qué vendrían a un pequeño pueblo como el nuestro, sin comprender la razón de su violenta llegada? Un capitán de la caballería, con armadura y casco, se dirige al tembloroso granjero, hey, respóndeme. El granjero, visiblemente asustado, apenas puede balbucear un ese sí, indicando el inicio de un interrogatorio intimidatorio. Un destello de acero bajo el sol, mientras una espada es desenvainada, presagia la violencia que acompaña a la llegada de la caballería y el interrogatorio. El capitán, con un rostro marcado por una cicatriz y una expresión implacable, sostiene la espada y exige, ¿quién sabe dónde vive Elaine?, dejando el capítulo en un tenso y amenazante cliffhanger mientras busca a la madre de Richard. El cielo azul de un día tranquilo se ve interrumpido por el repentino y ruidoso descenso de algo, creando una estela de polvo y escombros que presagia un evento inminente. Un hombre se encuentra atado entre los campos de cultivo, gritando confundido, ¿quién es? ¿Quién es Elaine? No la conozco. Los aldeanos, visiblemente asustados, niegan conocer a ninguna Elaine, asegurando que en su pequeño pueblo no hay nadie con ese nombre. Un caballero le insiste al capitán Modred que la directiva solicitada apuntaba sin duda hacia la dirección de este pueblo, confirmando que la orden no puede estar equivocada. El capitán Modred, con una expresión seria y determinada, reflexiona sobre la situación, con una cicatriz distintiva sobre su ojo. Con el sol brillando en el cielo, las piernas de los caballos se mueven mientras el capitán Modred piensa. En ese caso, el capitán Modred da la orden de registrar minuciosamente el lugar, mientras sus caballeros, a caballo, comienzan a ponerlo todo patas arriba, en el pueblo. Un aldeano, el hombre del sombrero de paja, grita desesperado, ¡alto!, mientras la silueta de una mujer aparece a la distancia, caminando hacia ellos. Elucia, con su cabello blanco y su túnica, se acerca con calma y serenidad, anunciando con firmeza, «Estoy aquí». Los aldeanos, impactados por la aparición de Elucia, Ellen, se preguntan con asombro, ¿es Ellen? ¿Por qué está ella? Un caballero a caballo, con su armadura de batalla, señala firmemente y ordena, «Quédate donde estás. No hay más acciones».
El caballero intenta detener a alguien extendiendo la mano, advirtiendo con un tono severo, no seas grosero. Elucia, con una calma inquebrantable, se planta frente a su casa, mientras un caballo galopa furiosamente cerca, alterando la serena atmósfera del pueblo. El capitán Modred, arrodillándose respetuosamente, se presenta ante Elucia como un caballero al servicio del Lord Godón, anunciando que ha venido por orden de su señor. Con una enigmática sonrisa, Elucia escucha mientras el caballero reitera su misión, escoltar a la señora de regreso, revelando sutilmente sus puntiagudas orejas de elfa al lector. Un pie apresurado indica un movimiento urgente, una acción repentina que podría ser de un caballero apresurándose o de un aldeano tratando de huir o de alcanzar algo. Los aldeanos murmuran con pánico, especulando sobre el joven Richard, y se preguntan si su vecina, Elucia, a quien conocían como Ellen, ha cometido algún crimen, notando que no la habían visto en días y escuchando rumores sobre su verdadero nombre. Un aldeano, visiblemente agitado, es retenido o empujado, mientras otro grita a la multitud que preste atención a la apariencia de Elucia. Un ojo bien abierto, bañado en sudor frío, refleja el puro terror y la incredulidad ante la impactante revelación que se desarrolla ante ellos. Un aldeano grita con asombro, Ellen, ella es una elfa, mientras Elucia se mantiene erguida junto a Richard, un joven de cabello blanco y ojos claros, revelando su verdadera naturaleza ante la presencia imponente de un caballero. Elucia, con una expresión suave pero determinada, se dirige a Richard, diciéndole que la persona a quien él no desearía conocer no es ella, sino el caballero Modred, introduciendo al niño a una realidad más compleja. El capitán Modred, con toda su armadura, se inclina respetuosamente ante el joven Richard, declarando su placer de conocerlo y ofreciendo sus servicios con lealtad. Los aldeanos, atónitos, comentan entre sí cómo los caballeros se han inclinado ante Richard, y expresan su sorpresa al descubrir que Elucia es una elfa, cuestionándose la verdadera identidad de ambos. Un primer plano muestra el rostro de un aldeano, con los ojos desorbitados por el asombro y la confusión ante los inesperados giros de los acontecimientos. Modred se dirige a Elucia confirmando que sus pertenencias están listas para la partida, mencionando que Lord Godón debe estar ansioso por verlos a todos. Elucia responde que sí, todo está listo. Richard, asustado, llama a su madre. Elucia le toma la mano con dulzura, tranquilizándolo y asegurándole que todo estará bien. Elucia mira a Richard con una expresión serena, prometiéndole que los caballeros no le harán daño. Con una suave sonrisa y una lágrima escapándose, Elucia le recuerda a Richard la promesa que se hicieron, ir a ver a su padre. Dos manos se extienden y se tocan brevemente, una encima de la otra, para luego separarse, en un gesto de despedida, mientras una gota de agua simboliza la partida o el desgarro. Una gota de agua cae en la oscuridad, creando ondas que se expanden, reflejando la repercusión de la separación y el vacío que deja. Las manos vuelven a extenderse, intentando en vano aferrarse, pero el espacio entre ellas se ha vuelto insalvable, sellando la separación de madre e hijo. Desde una perspectiva elevada, se observa a los caballeros y un carruaje mientras Modred da órdenes estrictas, nada de holgazanear. Todos atrás. Nadie debe abandonar el pueblo, sellando el destino de los aldeanos. El capitán Modred, con Richard a su lado visiblemente angustiado, reitera su orden de no permitir que nadie se mueva hasta que ellos hayan partido, asegurando que no haya testigos de sus acciones. El rostro del capitán Modred, marcado por cicatrices, refleja una determinación fría e inquebrantable, dispuesto a cumplir sus órdenes sin dudarlo. Mientras Richard, el joven de cabello blanco y ojos claros, es escoltado a caballo por un caballero, una voz en off revela su verdadera identidad. Este chico es el hijo de Lord Godón. Con una expresión seria y concentrada, Richard es presentado no solo como el hijo de Lord Godón, sino también como el heredero del linaje de la familia Archmonde, un destino poderoso que ahora se cierne sobre él. Sin embargo, su viaje se interrumpe abruptamente. Dos caballeros cabalgan a toda prisa, y uno de ellos grita alarmado, «Capitán Modred, algo anda mal», presagiando un giro inesperado en los acontecimientos. Richard reacciona con incredulidad y sorpresa al escuchar el grito de un caballero, «Señora, se ha ido», mientras los demás caballeros expresan su asombro ante la desaparición de Elucia. Los caballeros discuten la inexplicable desaparición de Elucia, uno recuerda que ella supuestamente ya estaba en el carruaje, mientras otro explica que la señora regresó por algo que olvidó, y el soldado que la seguía fue desorientado por una extraña ráfaga de viento, perdiendo su rastro. Un caballero con rostro de pánico informa a Modred, «Malas noticias, el pueblo está en llamas», señalando una tragedia inminente que se cierne sobre la aldea. Modred, visiblemente impactado, pregunta dónde, mientras un civil responde con urgencia, «Está en llamas».
Es la casa de la que acaban de llevarse, la casa de Ellen, revelando el trágico destino de la morada de Elucia. Mientras Richard es alejado, voltea a ver el humo que se eleva en la distancia, y un caballero informa desde la retaguardia que la señora regresó a su hogar y se inmoló. Un primer plano del rostro de Richard muestra su incredulidad y profundo dolor, apenas logrando murmurar un desgarrador no, al asimilar la terrible noticia. El capitán Modred, con una expresión sombría, voltea la mirada hacia atrás, quizás contemplando las llamas del pueblo o la reacción del joven Richard. Richard lucha con desesperación, intentando liberarse de los caballeros que lo retienen, mientras grita con una angustia desgarradora: «No, madre». Un caballero retiene a Richard con fuerza, obligándolo a caer al suelo, mientras el joven se resiste con todas sus fuerzas. Richard, con el rostro desencajado por la rabia y el dolor, clama: «Déjenme». No dijeron que sería así, mientras su lucha por escapar se vuelve más desesperada. El rostro de Richard se deforma en un grito mudo de agonía y desesperación, y las lágrimas brotan incontrolablemente de sus ojos, reflejando el abismo de su dolor y confusión por la cruel verdad que se le presenta. Richard, con lágrimas en los ojos y el rostro deformado por el dolor, grita: «Suéltenme», mientras lucha desesperadamente por liberarse de la contención del caballero. El capitán Modred, con una expresión severa, exige a Richard que se calme, revelando la impactante verdad de que la trágica decisión de Lucia fue su propia elección. La casa arde en llamas, un fuego que Modred califica de puro, como la elección de Lucia, un sacrificio ardiente. La silueta de Lucia emerge entre las llamas, una figura pura y valiente, dispuesta a reducir su vida a cenizas para proteger aquello que más atesoraba. El rostro bañado en lágrimas de Richard se extiende en un gesto de desesperación, mientras Modred le advierte que no defraude las expectativas de una mujer verdaderamente digna de Lord Godon, quien ha sacrificado todo por él. Bajo la plena luz de la luna, Lucia le revela a Richard que en pocos días abandonarán la aldea, el lugar donde nació, anticipando un cambio inminente en sus vidas. Con la luna como testigo, Richard interroga a Lucia sobre por qué solo después de su 10º cumpleaños le reveló la verdad de que su padre seguía vivo. Lucia acaricia suavemente la cabeza de Richard, explicando que no había otra manera, y que debido a su propia negligencia, ella ha sufrido y la única solución es buscar la ayuda del padre de Richard. A través de una ventana, Lucia y Richard observan el exterior mientras ella explica la complicada historia de cómo conoció a su padre y por qué, debido a intrincados asuntos de poder, tuvo que ocultar sus verdaderas identidades bajo nombres falsos. Lucia, en su forma élfica, explica que solo lo sucedido durante el ritual la obligó a volver a su apariencia original, una revelación que sorprendió a Richard al darse cuenta de que su madre era una elfa. Con un rostro lleno de preocupación, Richard observa a Lucia mientras ella confiesa que no le queda mucha magia para mantener su apariencia, y que su enfermedad podría empeorar, lo que lleva a Richard a preguntarle si está enferma. Lucia, con una expresión de tristeza y sus prominentes orejas élficas, confirma la gravedad de su enfermedad y la inevitable necesidad de que uno de ellos haga un sacrificio. Richard, perplejo y asustado, presiente la difícil decisión que se avecina. Lucia, con una expresión melancólica en su rostro élfico, le explica a Richard que lo llevará con su padre, pero que ella deberá dejarlo por un tiempo para curar su enfermedad. Richard, con lágrimas en los ojos, exclama con desesperación: «No. Quiero ir contigo, mamá», mientras Lucia, con voz firme pero cariñosa, le pide que sea obediente, recordándole que todo esto es por su bien y por su pronta recuperación. Lucia aprieta suavemente las mejillas de Richard, quien, con un rostro lleno de angustia, intenta expresar su objeción, aunque las palabras se quedan atrapadas en su garganta. Con una sonrisa tierna y los ojos entrecerrados, Lucia le transmite a Richard un mensaje final, cargado de amor y sabiduría, que él deberá recordar. Lucia abraza con ternura a Richard, prometiéndole que, sin importar a dónde vaya, ella siempre estará a su lado, infundiéndole consuelo y fortaleza. El recuerdo de Lucia se desvanece mientras Richard yace inconsciente sobre un montón de paja, observado por un caballero, marcando el regreso a la cruda realidad de su viaje forzado. Desde un carruaje, Modred ordena que el vehículo parta primero y exige a sus caballeros que protejan bien a Richard, recibiendo una pronta afirmación. Modred cuestiona si fue apropiado dejar inconsciente al hijo de Lord Godon, a lo que el otro caballero responde que no había otra forma. Luego, el caballero pregunta cómo deben proceder con la aldea. Modred, con la mirada perdida, da instrucciones de permitir que un pequeño grupo de mujeres huya a pueblos cercanos para difundir la noticia de la muerte de Lucia, mientras el caballero pregunta sobre el destino de los aldeanos restantes. El rostro severo de Modred revela la implacable verdad. Lord Godon no desea que más personas conozcan el paradero del niño,
lo que justifica la brutalidad de sus acciones. El fuego consume las cosechas del pueblo, un presagio ominoso mientras el grito de matar se alza, anunciando el inicio de una inminente y brutal masacre. Bajo la orden despiadada de Modred, los caballeros sellan el pueblo y desatan una masacre indiscriminada contra los aldeanos, quienes, armados con herramientas rudimentarias, se debaten en medio de las llamas y el caos. Entre las llamas y el caos, los aldeanos, armados con herramientas rudimentarias, gritan despavoridos mientras luchan desesperadamente por sus vidas en medio de la masacre. En la visión, Richard pregunta a Elucia sobre su padre, y ella, con una expresión compleja, lo describe como un loco y un genio de gran talento marcial y político militar. Elucia revela que, hace 10 años, su padre capturó en solitario la corte real élfica en el bosque de Evernight, una hazaña representada por una estructura élfica desmoronándose. El poder de su padre fue tal que sacudió toda la Santa Alianza, ilustrado por una escena de batalla con caballeros y fuego. Un estandarte rojo con un emblema dorado simboliza el poder del padre de Richard, aunque Elucia confiesa que hace muchos años que no tiene noticias suyas. Elucia menciona que ha oído que su padre se ha convertido en un marqués y reside en el castillo de la Rosa Negra, una fortaleza gótica y sombría. Richard se despierta con un quejido en una lujosa habitación, dando fin a la visión y marcando su entrada a un nuevo y desconocido entorno. Un primer plano del ojo sorprendido de Richard muestra su pánico al despertar, mientras grita el nombre de su madre, reflejando su angustia y confusión. Richard mira a su alrededor, aturdido por la opulencia de la habitación, preguntándose dónde se encuentra y dónde está su madre. Richard se sienta en la cama, su mirada se dirige hacia la chimenea, mientras recuerda vagamente haber sido inmovilizado por un caballero, lo que le ayuda a recomponer los últimos sucesos. Mientras Richard se recupera, una joven ma de cabello castaño claro, apenas visible entre las sombras, entra en la habitación anunciando que ha despertado y que su nueva ropa ya está preparada. Su presencia serena contrasta con la agitación interna de Richard, marcando su despertar en un lugar desconocido y elegante. La Mad, con una actitud profesional, le indica a Richard dónde encontrar sus nuevas ropas y el área de baño, instruyéndole a prepararse para encontrarse con su señoría, que lo está esperando. Este mensaje final resuena en la mente de Richard, impulsándolo a la acción a pesar de su confusión. Un primer plano del rostro de Richard revela sus ojos muy abiertos, llenos de confusión y miedo, mientras el sudor frío resbala por su frente, reflejando su desorientación. Richard salta de la cama con un grito desesperado de madre, su única obsesión es encontrarla, y se lanza a la búsqueda con una determinación frenética. Richard recorre la habitación con la mirada, buscándola, hasta que un inesperado toque en la puerta interrumpe su desesperada búsqueda. Con el rostro lleno de confusión, Richard pregunta con cautela, ¿quién es?, mientras el sudor en su frente delata su nerviosismo. Richard observa la puerta con desconfianza, preguntando con voz temblorosa, ¿quién eres?, mientras el misterioso visitante sigue llamando. Una joven mad de cabello rubio entra en la habitación con una sonrisa tranquila, confirmando que Richard está despierto, mientras él, aún perplejo, pregunta, ¿quién eres? La mad, con un gesto amable, le indica a Richard dónde ha dejado su ropa, recordándole que debe bañarse y vestirse cuando termine, antes de que su señor lo reciba. Richard observa sus nuevas prendas con asombro, un destello de sorpresa en sus ojos al ver la ropa que le han preparado. Richard, desconcertado, pregunta a la Mad por qué toda su ropa está con ella, a lo que la joven responde señalando las nuevas prendas y el área de baño a su derecha. La Mad, con una voz serena, le insta a lavarse bien, recordándole que su señoría lo espera para una audiencia. Un primer plano del rostro de Richard revela su sorpresa al escuchar la mención de su señoría, un título que le hace pensar en la inminente revelación de su padre. Los pies de Richard, calzados con elegantes zapatos nuevos, avanzan con cautela por el suelo de la lujosa habitación, un símbolo de su nueva vida. Richard, ataviado con sus nuevas ropas de noble, alza la mirada hacia el imponente techo del castillo, asombrado por la inmensidad y opulencia del lugar. Richard, ahora elegantemente vestido, se maravilla ante la vasta extensión del castillo, reconociendo en voz alta lo realmente grande que es este lugar. Un candelabro de oro, con sus velas encendidas, proyecta una cálida luz que resalta el lujo y la majestuosidad del entorno. Richard se detiene al pie de una majestuosa escalera, su mirada se eleva hacia la cima, donde una silueta enigmática parece observarlo desde las alturas. El rostro de Richard se tiñe de un leve sonrojo, mostrando confusión y nerviosismo ante la repentina aparición de la figura. La figura sombría en lo alto de la escalera, con una voz resonante, se dirige a Richard con solemnidad. Por fin nos encontramos. La misteriosa figura, un joven elegante de cabello negro con mechas blancas, se revela y pronuncia el nombre completo de Richard,
Richard Archmonde, sellando su conexión con una nueva estirpe. Con una sonrisa segura y enigmática, Romeo Archmonde, el joven de cabello negro y blanco, reclama a Richard como mi linaje, dejando al joven completamente desconcertado ante la revelación. La luz de la luna o de una fuente distante ilumina tenuemente un opulento comedor en el castillo Acomonde, donde una cena importante está a punto de comenzar. Richard, aún visiblemente angustiado por la separación forzada de su madre, apenas toca su comida, recordando los consejos de su madre sobre encontrar alegría en las comidas a pesar de las dificultades de la vida. Richard se lleva un trozo de pan ardiendo a la boca con un tenedor, revelando su apetito voraz incluso en un ambiente tan formal. Mientras Richard se sienta en el opulento comedor, Romeo Archmonde reflexiona que el mundo tiene sus altibajos, pero uno nunca debe amortiguar su pasión por una buena comida y bebida, algo que Elani a menudo decía, y que la personalidad de Richard es muy similar a la de su madre. Richard come con una expresión angustiada, la comida apenas toca sus labios mientras las palabras de Romeo se asientan. A pesar de todo, Romeo Archmonde admite que la situación ha superado sus expectativas, pero reafirma que Elani hizo un sacrificio por Richard y por él. Romeo Archmonde explica que Elani protegió a Richard y conservó su propia identidad entre otros poderes, por lo que Richard Acomonde debería ser capaz de entenderlo. Richard, visiblemente alterado, exclama con fuerza que su nombre es Richard. A lo largo de la mesa, Romeo Archmonde insiste en que, lo admita o no, Elani nunca le dio el nombre de Richard Monson, por lo que su apellido sigue siendo Acomonde. Romeo Archmonde, visto de espaldas, revela que al final, Elani le confió a Richard y que, a pesar de lo que le haya dicho sobre sus orígenes, la sangre de la familia Acomonde aún fluye por sus venas. Romeo Archmonde aclara que se refiere a la nobleza de la línea de sangre Acomonde, la cual existe bajo el actual imperio de la Santa Alianza. Se muestra un estandarte de la familia Acomonde, mientras se revela que la familia Acomonde debería haber sido una familia de rango de gran duque, un nivel superior al rango de duque actual, pero fue despreciada por los poderes circundantes debido a la locura de varios miembros a lo largo de la historia de la familia. El capítulo 4 comienza con Richard en el opulento comedor del castillo Acomonde. La familia Acomonde, con su historia de locura, se ha convertido en una espina para las antiguas familias nobles, que los ven como plebeyos sin etiqueta ni reglas. Romeo Archmonde revela un hecho perturbador. Existe una figura prominente que disfruta comiendo carne cruda, y él exige que la carne sea cortada de un cuerpo vivo y consumida en menos de una hora. Un primer plano muestra un cuchillo cortando un trozo de carne cruda, con sangre esparciéndose, acentuando la naturaleza grotesca del acto descrito por Romeo. Richard reacciona con una expresión de horror y asco al escuchar la depravada exigencia de ese individuo, mientras un resto de comida en su rostro resalta su malestar. Romeo Archmonde revela la identidad de esta figura monstruosa, a quien todos llaman Philippe el Sanguinario, mostrando su silueta con una corona, una espada y una sonrisa siniestra, bañada en un aura de sangre. A pesar de su naturaleza depravada, Romeo Archmonde explica que este hombre es públicamente reconocido por el imperio como el epítome de un verdadero noble, con una expresión seria y calculadora. La escena se pausa en la tranquila vista del comedor a través de la ventana, mientras Romeo plantea la pregunta retórica de por qué esto es así, creando suspenso. El misterio se disipa cuando se revela la impactante verdad. Él, Philippe el Sanguinario, no es otro que su majestad, el gran emperador del imperio de la Santa Alianza. La cara de Richard aparece salpicada de sangre, reflejando el impacto de la revelación y la verdad monstruosa del emperador. El emperador, a pesar de ser sanguinario, cruel y volátil, comanda las poderosas fuerzas armadas del imperio y es adulado por las viejas familias nobles, una revelación que Romeo hace desde la cabecera de la mesa. Richard, visiblemente conmocionado, mira fijamente a Romeo, incapaz de comprender cómo tal hombre puede gobernar un imperio, mostrando la incredulidad en su rostro. Con el emperador revelado como un ser tan depravado, Romeo Archmonde explica que, mientras éste rige, la familia Acomonde ha sido estigmatizada como los forasteros locos y peligrosos, de los que tanto se habla, haciendo hincapié en la profunda injusticia de la situación. Finalmente, Romeo le impone a Richard la dura verdad. Al heredar el apellido Acomonde, no le queda más remedio que volverse fuerte y poderoso para resistir el gobierno tiránico del emperador. Richard parece asimilar que esta es la dolorosa razón detrás de los sacrificios de su madre y de sí mismo, que ahora convergen en un futuro incierto. Richard reflexiona sobre las palabras de Romeo Archmonde, preguntándose si el camino de la resistencia es lo que realmente lo aguarda, mientras mira la vasta sala del comedor. Romeo Archmonde, con una expresión de firmeza, declara que su motivación no es simplemente resistir,
sino negarse a someterse a la sensación de ser controlado por la escoria que oprime al mundo. Richard, con una mirada pensativa, escucha cómo Romeo le explica que, con solo 10 años, ve el mundo en términos demasiado simples y que la verdad es mucho más compleja de lo que imagina. Con una sonrisa enigmática y una mirada penetrante, Romeo advierte a Richard que quizás, al comprender la verdad, descubrirá que la persona más cercana a él no es diferente del sanguinario emperador. La conversación es interrumpida abruptamente. Una mano aparta las cortinas rojas y alguien pide disculpas por la interrupción, dirigiéndose a Lord Godon. Richard se gira mientras un sirviente informa a Lord Godon que han capturado espías de otras familias nobles en su territorio, un grupo organizado vinculado a más de un centenar de plebeyos, lo que demuestra la constante intriga política. Richard escucha la fría orden de Lord Godon, deshacerse de todos, sin importar su estatus, con una expresión de sorpresa y consternación. Una mujer de cabellos rubios y largos responde afirmativamente a la orden de no dejar a nadie con vida, mostrando su lealtad a Lord Godon. La mujer, que resulta ser la media hermana mayor de Richard, acepta la responsabilidad de velar por la vida de Richard en el castillo a partir de ese momento, revelando un nuevo vínculo familiar. Richard, estupefacto y con una expresión de asombro, repite la frase una media hermana, impactado por la repentina revelación de un familiar que no conocía. Abrumado por la avalancha de revelaciones sobre su herencia, el emperador y la inesperada media hermana, Richard se aleja corriendo del comedor, buscando desesperadamente entender el verdadero significado de las palabras de su madre. Con el corazón oprimido y la mente convulsionada por el torbellino de nuevas verdades, Richard detiene su carrera, su rostro reflejando una profunda confusión y dolor, mientras la determinación comienza a forjarse en su mirada ante las inmensas responsabilidades que ahora pesan sobre él. Con un rostro de angustia, Richard escucha a Romeo, quien con frialdad le dice que ahora el Annie no significa nada, y que su último deseo fue encargarle a Richard a su cuidado. Romeo Archmonde, mientras Richard lo observa desde el comedor, continúa explicando que cree que el Annie depositó sus esperanzas en Richard, pero que él no tiene ningún interés en ellas, y le advierte que cumplir los deseos de su madre no será fácil. Con los dientes apretados y una visible frustración, Richard escucha a Romeo, quien le dice que, aunque le ha sido confiado, no lo ayudará directamente ni le concederá poder. En su futura situación de estar atrapado allí, solo podrá contar consigo mismo para encontrar una solución. Romeo Archmonde se aleja, con una mirada enigmática sobre su hombro, diciendo a Richard que debe aprovechar las oportunidades que él le brinde, implicando que las responsabilidades y desafíos serán suyos. Richard responde con un contundente sí, pero cuando Romeo expresa la esperanza de que Richard pueda llegar a querer a su padre cuando lo conozca, la respuesta de Richard es un grito furioso: no. Lo odio. La escena cambia abruptamente a unas pezuñas de caballo que levantan polvo en un camino nevado, marcando el inicio de un nuevo viaje y una transición temporal. 2 días después, un caballero Aide con un parche en el ojo y vestido con una capa roja sobre su armadura, acompaña a Richard a caballo por un paisaje montañoso nevado, anunciando que están a punto de llegar a su destino. Una vista panorámica revela la majestuosa ciudad de la Torre Mágica, azul profundo, con sus imponentes estructuras que brillan con energía mágica azul, marcando una impresionante llegada. Los caballos ascienden hacia la cima de una montaña, y el caballero Aide le explica a Richard que este es el campo de entrenamiento que Lord Godon ha dispuesto para él, el joven maestro Richard. Richard mira con curiosidad y asombro mientras el caballero Aide le revela que su mentor se encuentra dentro de la ciudad, anticipando el encuentro con su nuevo maestro. Un primer plano muestra una de las brillantes y mágicas torres de la ciudad de la Torre Mágica, azul profundo, resaltando la belleza y el poder del lugar. Richard reacciona con una exclamación de wow, completamente asombrado por la magnífica vista de la ciudad mágica, un lugar que solo había leído en los libros de su madre. Richard mira asombrado la ciudad de la Torre Mágica, azul profundo, y exclama: así que esta es la legendaria ciudad de la magia, contemplando la vasta urbe con sus estructuras resplandecientes y aura mística. Un primer plano muestra uno de los edificios más prominentes de la ciudad, de aspecto cristalino y resplandor azul mágico, acentuando la magnificencia de la arquitectura con la que Richard está tan maravillado. La perspectiva cambia para mostrar las bulliciosas calles de la ciudad, repletas de magos de todo tipo, vestidos con túnicas y sombreros puntiagudos, lo que Richard observa con asombro, pensando, todo tipo de usuarios de magia. Con los ojos brillantes y una expresión de alegría, Richard continúa maravillándose, realmente solo había visto esto en los libros de mamá. Mientras tanto, en la parte inferior, el caballero Aide, su escolta, le dice a una figura oculta: oye, nuestro señor dijo que, por los viejos tiempos,
debes instruir diligentemente al joven maestro. Se revela a Gard, el mentor de Richard, un hombre rudo con una cicatriz en la cara. Él, molesto, replica, ¿por los viejos tiempos? Ahora recuerdo. Ese marqués tuyo todavía me debe muchos materiales. La conversación revela una deuda, a lo que el caballero Aide responde, el capital ya ha sido pagado. Simplemente no reconoceremos ese interés exorbitante que estás pidiendo. Gard, con una expresión seria y su cicatriz visible, interrumpe, basta de tonterías. Deberías estar bien consciente de la identidad y los antecedentes del que vas a enseñar esta vez. Dejando eso de lado, el joven maestro Richard posee un talento mágico extraordinario. Gard, en su carácter pragmático, añade, aún así, no esperes que trabaje gratis. ¿Tienes idea de cuántos genios mágicos quieren estudiar conmigo, Ellen, durante todo el año? Incluso tengo que rechazar a 3 o 4 bendecidos por los dioses. Exijo inspeccionar la mercancía. Richard lo mira con confusión, preguntándose, ¿inspeccionar la mercancía? Mientras el capítulo concluye con esta enigmática demanda.